Bueno, y como os compartía, esta prédica se llama La Siguiente Generación. Y pensaba que llevo desde los 12 años sirviendo en la iglesia. Empecé trabajando como maestra de niños, empecé trabajando como segunda voz aquí en la iglesia. Y algo que sentí que Dios me habló desde que comencé a servir aquí en la iglesia fue sobre poder impactar esta generación. Recuerdo que Dios me dijo: Lau, yo cuento contigo para llegar a esta generación. Y recuerdo que empecé a pensar, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que cuentas conmigo para alcanzar mi generación? Suena como una idea muy abstracta, ¿no? Entonces yo quiero en esta mañana estar hablando sobre esto. Yo creo que es una gran responsabilidad y que Dios nos llama a cada uno de nosotros a poder aceptarla. Quiero empezar definiendo qué es una generación. Así que os voy a invitar que si tomáis apuntes, yo quiero estaros hablando de dos definiciones. La primera es la definición bíblica. Vemos que generación viene de la palabra en el hebreo dor, que significa círculo. De ahí también se entiende edad, periodo, ciclo, pero también se usa en el plural de muchas generaciones. Pero a mí la definición que más me gustó fue la del diccionario. Y hay dos. La primera es acción que consiste en producir o crear una cosa. Y la segunda es acción que consiste en crear nuevos seres vivos por medio de la reproducción, que es la que conocemos y por eso hablamos de generaciones. Pero me gustaba esta primera mucho y me impactaba. Acción que consiste en producir o crear una cosa. Pensaba, Dios, tú nos estás llamando a ser esa generación, nosotros primero, apasionados, ilusionados, llenos del Espíritu, que quieren consagrarse para ti, que quieren caminar para agradar tu corazón, de forma que lo que reproducimos, que lo que producimos en otras personas, en esta generación, es eso mismo, una llama que se enciende en nuestra generación para poder alcanzar generaciones. Y pensaba que esto está muy relacionado con lo que hablábamos en el retiro de mujeres el sábado pasado. ¿Cuántas estuvieron? Qué retiro de poder, ¿verdad? Cómo Dios nos desafió en el tema del llamado. Y pensaba que hay muchos hombres y mujeres hoy aquí en este lugar que pueden sentir, es que ya pasó el tiempo. Yo mi llamado, Dios no tiene llamado para mí, ya pasó mi tiempo. Eso es para los jóvenes, eso es para otras personas. Yo ya no tengo nada que ver con eso, o no se va a cumplir ningún llamado con mi vida. Pero parte de tu llamado, déjame decirte, que se encuentra en alcanzar tu generación. Por otro lado, pueden haber jóvenes o incluso niños que sienten que tienen mucho tiempo, que les sobra el tiempo para poder alcanzar el llamado y que por eso ya lo haré cuando sea mayor, ya lo haré cuando avance. También puede haber gente aquí que siente que nunca se han planteado si tienen un llamado, que nunca se han planteado si Dios tiene un propósito con ellos, o incluso han sentido, no, Dios me creó simplemente y no hay propósito en mi vida. Pero déjame decirte hoy que independientemente de tu edad, del lugar donde te encuentras, Dios hoy contigo sigue teniendo un llamado. ¿Y sabes por qué? Porque parte de tu llamado está conectado con alcanzar tu generación. Y puede que te preguntes en esta mañana, vale, Lau, ¿qué significa alcanzar mi generación? Hoy tu generación pueden ser tus hijos. Hoy tu generación puede ser tu esposo, tu esposa. Hoy tu generación pueden ser tus nietos, tus bisnietos. Hoy tu generación pueden ser tus compañeros de trabajo, de instituto, de colegio, de universidad. Hoy pueden ser familiares que no conocen de Dios, pueden ser tus vecinos, como nos compartían el miércoles, que hablamos de esa relación que hemos ido creando con nuestros vecinos de enfrente. Hoy tu generación pueden ser tus vecinos y no lo sabes. Y mi anhelo y mi oración conforme preparaba esta palabra y mientras que nos preparamos para este tiempo es que conforme avancemos en esta prédica puedas sentir cómo Dios empieza a encender ese amor, esa pasión, pero sobre todo que puedas tener ese sentido de responsabilidad, esa carga, que se cree esa carga en tu corazón por entender que Dios te ha llamado a ti. No ha llamado al de al lado, Dios te ha llamado a ti. Te animo, dile al que tienes al lado, Dios te ha llamado a ti. Dios te ha llamado a ti. Dios cuenta contigo para alcanzar esta generación. Y también venía pensando en que hemos estado orando y clamando por tiempos de avivamiento, ¿verdad? ¿Cuántos han estado en la red de intercesores, grupo de intercesión de jóvenes, red de madres, de padres? Y hemos estado orando por tiempos de avivamiento y yo creo que hay unos ingredientes que son claves. Yo creo que la intercesión es clave, la oración, yo creo que el ayuno es clave, el poder de la verdad, de conocer la verdad es clave, tiempos donde viene arrepentimiento es clave, pero ¿sabes qué también es clave? Una generación que se levanta entendida del llamado de Dios para alcanzar su generación, porque si no vamos nosotros, ¿quién irá? Si no somos nosotros los primeros que nos levantamos allí en nuestro entorno y compartimos, ¿quién lo va a hacer por ti?
Dios tiene un llamado muy peculiar con tu vida. Y antes de profundizar en este tema, venía pensando que esto me ha tocado a mí muy de cerca. Y os comparto por qué. Porque en el 2020 yo termino segundo de bachillerato. Fue caótico acabar los estudios en ese año, pero gloria a Dios que lo conseguí, terminando de estudiar en mi casa, presentando algunos exámenes a distancia. Presentar la PAU fue algo, la verdad, muy, muy difícil, pero le doy gracias a Dios que lo saqué adelante, que terminé esa etapa. Pero hubo un profesor que me marcó mucho y que sé que algunos conocéis de él aquí. Él fue mi profesor de lengua y literatura castellana y también fue mi tutor en segundo de bachillerato, y fue un hombre que me marcó mucho. Y me marcó porque fue uno de los pocos profesores que encontré en el instituto que fue tolerante acerca de mi fe. Fue uno de los pocos profesores en mi instituto al que yo le pude decir, profe, sabes que yo soy cristiana, porque tuve un problema con una profesora que me daba una optativa en segundo de bachillerato, y justo para los que estuvieron el miércoles, que estaban hablando de la teoría del diseñador inteligente, del diseño inteligente, ella nos estuvo hablando acerca de esto y empezó a decir en la clase que la gente que creía en un diseñador inteligente era tonto, que la gente que creía que Dios había creado todo en un diseño inteligente era estúpida. Dijo que era gente boba, que eso era para gente que era ignorante. Y recuerdo que yo siempre he sido una persona tan pacífica, conciliadora, una persona que ha entendido que a veces es más prudente y hay más victoria en callar que en hablar. Y recuerdo que en esa escena sentí tanta indignación, porque fue cómo mi profesor puede estarme diciendo a mí algo que va en contra de lo que dice el sistema educativo. ¿Cómo esta profesora se puede atrever a decirme a mí que yo que creo en Dios es una tontería? Ella no tendría por qué decirme esto. Y recuerdo que mi madre habló con mi tutor le impactó la situación, y luego de todas formas yo fui a hablar con él, y recuerdo que él me dijo, no, pero mujer, déjalo pasar, eso no es para tanto, tú eres una gran estudiante, no te conviene que una profesora te coja manía. Y lo que os digo, yo siempre he sido muy callada, he sido muy reservada, he intentado dar muy buen testimonio, y en ese momento yo sentí que no debía callar y dije, ¿sabes qué, profe? Yo he sido una persona que ha intentado cuidar mucho lo que dice y he entendido que a veces prefiero estar en paz y hay momentos donde prefiero no decir nada, pero es que esta situación es indignante. Yo no puedo permitir que esta profesora hable en contra de mi fe, me diga a mí a la cara que yo soy tonta cuando yo sé el Dios en el que creo. Yo no puedo permitirlo. Y eso quedó como un sello en su corazón. Esa situación él se acuerda a la perfección. Yo termino mi bachillerato, recuerdo que no me pude ni despedir de ese profesor porque los profesores no estaban cuando presentamos la PAU. Me quedé con el corazón arrugado y sobre todo me quedé con ganas de regalarle un libro que lo recomiendo, Una vida con propósito, de Rick Warren. Recuerdo que lo compré, lo tuve cogiendo polvo durante estos últimos 2 años. Y tenía tantas ganas de regalárselo porque ese profesor, además de ser tolerante, él recuerdo que me honró delante de mi clase y me dijo, ¿sabes? Hoy yo te honro porque tú has decidido creer en Dios, y yo creo que hay que ser valiente para poder tener fe. Y eso fue algo que les digo, me marcó, ese profesor me marcó porque era un hombre inteligente, culto, que animaba a la gente a conocer, a saber, a abrirse, pero él me estaba diciendo, yo te honro porque crees en Dios, te honro por tu fe, por tu pasión. Y pasaron los años, no había podido volver al centro, no había podido ir a visitarlo, y hace unos meses atrás Dios me habló personalmente y me dijo, esto está pendiente, tienes una cuenta pendiente conmigo en esto, no me has obedecido. Y yo pensé, Señor, perdóname, ha sido caótico este tiempo, no es que no haya querido obedecerte, no ha habido el tiempo. Me dijo, como ya estás tardando, esto urge. Escribí al centro, hablé con el conserje, le pasó mi número, descubrí que mi tutor seguía en el centro, le escribí, hola profe, de verdad tenía tantas ganas de verte, de poder visitarte, de hablarte y honrarte por lo que has significado en mi vida, por haber sido ese profesor tolerante, ¿cuándo podemos vernos? Te tengo un detalle. Y él sacó el tiempo, me preparó una cita, nos vimos en el centro, estuvimos ese rato compartiendo y fue tan hermoso poder hablarle de forma más abierta acerca de mi fe. Fue tan hermoso poder compartirle sobre el proyecto que estaba haciendo de oración. Le puse una de las canciones, él estaba impactado. Me dice, ¿eres tú la del vídeo? ¿Tú que eres tan tímida eres la del vídeo, la que está cantando ahí? Y yo, sí, profe, soy yo. Aunque no lo parezca, soy yo. Y recuerdo que estaba tan feliz en esa escena hablando con él y me decía, te veo tan feliz. Le digo, profe, yo soy feliz, no porque todo sea perfecto, no porque a lo mejor estoy haciendo lo que más me gusta en la vida, lo estoy haciendo porque amo más al que me ha enviado a hacer esto.
Y por eso yo hoy soy feliz y puedo hablarte de esto, profe. Yo estoy feliz porque es el Dios en el que creo. Y le pude compartir, él me compartió cosas que había estado viviendo difíciles en el centro en aquel entonces. Se abrió conmigo, fue un tiempo así bien hermoso donde lo pude honrar. Y recuerdo que me fui con esa sensación a casa de, hoy he compartido. Hoy he alcanzado mi generación, porque mi generación pueden ser jóvenes con los que trabajo en la iglesia, pero mi generación también son mis amigas del instituto con las que sigo en contacto. Mi generación es ese tutor con el que aún tengo el contacto y que le dije, profe, cuando estés dispuesto y quieras conocer más de Dios, aquí estoy, aquí estamos, te doy información de mi iglesia, te doy mi contacto, lo que tú quieras, pero aquí estoy disponible. Necesitamos esta generación, nosotros nos levantemos como esa generación para alcanzar generaciones. Y hoy quiero, para poder reflexionar más en esto, estar hablando de dos grandes hombres de la fe que han impactado mi vida. Uno es Juan el Bautista y el otro es Timoteo. Y yo quiero que estemos hablando de sus vidas, de varios tesoros que encontramos en sus vidas y sobre todo poder analizar varias características que yo creo que podemos ver reflejados en ellos. Nosotros como esa generación que va a alcanzar generaciones, porque ellos fueron hombres que se levantaron como esa primera generación para alcanzar a su generación, de la forma peculiar que Dios tuvo para cada uno de ellos. Me gustaba que Juan el Bautista se caracterizó porque su llamado fue preparar el camino para el Mesías. Y podría alguno pensar, preparar el camino, ¿no? Como si el final el que va a venir a hablar es Jesús, ¿por qué preparar el camino? Qué llamado tan hermoso, ¿no? Tan único. Yo pensaba, qué gran privilegio venir a preparar el camino para el Mesías. Nosotros tenemos que ser esa generación que prepara el camino para nuestro Señor, para el mensaje del Evangelio, ser ese canal sobre el cual pueda fluir ese mensaje. Luego vemos a Timoteo, que entendió en su juventud ese llamado en medio de su realidad, a cumplir esta misión, a continuar con esta misma misión de preparar el camino, de compartir el mensaje. Él entendió su llamado a nivel pastoral, a nivel evangelístico, ese fue su llamado personal, pero ambos tienen cosas en las que coinciden, que nos pueden mostrar características de esta generación. Así que te voy a estar invitando a que trabajemos estas tres características. La primera característica de una generación que alcanza su generación es que es una generación que escucha la voz de Dios, decide creerle y abraza sus promesas, su llamado. Generación que escucha la voz de Dios, decide creerle y abraza sus promesas, su llamado. Nos voy a invitar a que vayamos a Lucas 1, del 13 al 17, donde están esas Biblias de papel que tanto amo. Lucas 1, del 13 al 17, os doy un minuto para que lo busquéis. Y dice así: el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Qué hermoso, un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Y vamos a saltar al versículo 67 y dice: entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Aquí ya es cuando ha nacido Juan el Bautista y es lleno del Espíritu Santo su padre y profetiza esto. Pasamos al versículo 76 al 80. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar a luz a los que viven en las tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Y pensaba lo siguiente: qué hermoso, qué hermoso. Dios hablándole directamente a sus padres antes de nacer del llamado que tenía. Es decir, el caso de Juan yo creo que en cierto sentido fue privilegiado porque ya nace
sabiendo cuál es la dirección que tiene en su vida, el propósito por el cual fue creado, la misión que Dios le había encomendado. Él ya nació sabiéndolo. Y creo que puede ocurrir casos hoy en día así también de extraordinarios, donde hemos visto gente que Dios habló antes de su nacimiento, sobre el llamado que tenía con ellos para su vida, sobre lo que quería hacer sobre su vida. Pero luego también, aunque suene cómico, voy a decirlo así, estamos los simples mortales, aquellos que nacemos y decimos, vale, Dios, me has traído hasta esta tierra, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? Yo lo quiero saber. No todo el mundo nace con claridad acerca de su llamado desde el nacimiento, como el caso de Juan el Bautista. Muchos necesitan tiempo para descubrirlo, pero sabes que estoy plenamente convencida que todo aquel que se dispone de todo corazón y busca a Dios genuinamente para cumplir el llamado, créeme que no se va a quedar con las manos vacías. Como dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo creo que es así, aquel que se dispone le dice, vale Dios, me has traído, ¿qué tienes para mí? ¿Qué quieres que haga? Aquellos que disponen su oído, Dios, ¿qué quieres conmigo? No con el de lado, ¿qué quieres conmigo? ¿En qué me necesitas a mí? Yo sé que Dios no los deja con las manos vacías, pero la pregunta es, ¿has estado buscando tu llamado? ¿Has tomado el tiempo para formarte, para entender que llegará en el momento de Dios? Porque yo creo eso, es un corazón que se dispone. Vale Dios, háblame, ¿qué quieres conmigo? Pero que sabe que a lo mejor Dios no te va a responder a la primera y te va a decir, ese es tu llamado, porque a lo mejor no estás listo, porque a lo mejor no es el tiempo. Necesitamos entender los tiempos perfectos de Dios, de forma que sabemos que en el momento correcto, de la forma correcta, cuando nuestro corazón esté preparado, Dios te dirá, no te dejará con las manos vacías, pero depende de ti. En el caso de Timoteo vemos que llega su llamado entre la niñez y la juventud. Dios lo prepara, utiliza a su madre, utiliza a su abuela para prepararlo, y cuando llegó el momento él estaba listo para escuchar la voz de Dios, y cuando también llegó el momento él estuvo listo para activar su ministerio y activar su llamado. Vamos a ir a primera de Timoteo 1 del 18 al 19. Primera de Timoteo 1 del 18 al 19. Y dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y luego primera de Timoteo 4:14, que nos dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí podemos analizar cómo Timoteo se preparó. Él vemos que sirvió, entendemos que no estuvo con las manos vacías, vemos que él viajó con Pablo en varios momentos, él estuvo dispuesto, hizo lo que Dios le había llamado a hacer en ese tiempo, pero dice, cuando leemos imposición de las manos del presbiterio, entendemos que se refiere a que comenzó el tiempo en que su ministerio fue activado. Pero vemos que hay una preparación previa, él se aferra a las promesas de Dios, cuando dice las profecías que se hicieron sobre ti. Esas profecías que se hicieron sobre su vida, él se aferró a lo que Dios ya le había hablado y estuvo listo para que cuando llegó el momento de activar, él no había estado con los brazos cruzados esperando como Dios cumple el llamado. No, él se preparó, él sirvió, él hizo, él fue, él habló, y cuando llegó el momento su corazón estaba listo para activar el llamado. En mi caso, pensaba analizando a estos dos grandes hombres de la fe, que Dios me habló de mi llamado en dos momentos muy puntuales, y yo un poco me catalogaría como un Juan el Bautista. Creo que Dios me llamó de mi llamado antes de que yo fuera consciente y pudiera como entenderlo del todo. Y Él me llama, por un lado le habla a mi madre cuando yo era un bebé, y le habla de que yo voy a hacer todo lo que ella no había sido, y entendimos el carácter en que ella había estado hablando con Dios, y ella le estaba hablando de que ella tenía el anhelo de tener una voz bonita y Dios no se la había, y no sentía que se la había dado, ¿no? Y en este mismo sentido, ella cuando hace esta oración entendemos que Dios habla de que yo voy a ser esa adoradora, que voy a tener la voz que ella no tuvo. Pero hay otro momento donde Dios me habla, que muchos sabéis, a los 15 años, Dios me revela mi llamado. Yo viajo con mi mamá a los 15 a Bogotá a estar en un congreso para pastores de la iglesia Filadelfia Central. La verdad yo fui honestamente un poco despistada en el sentido de que yo iba a disfrutar, yo iba a conocer amigos, a visitar a una amiga mía que tengo allá muy especial, yo iba a disfrutar con mi mamá
hace tiempo, a poder conocer de los pastores que estaban allí, pero yo no sentí en ningún momento que fuera pensando en mi llamado. Honestamente, en ese tiempo yo estaba tan feliz aquí sirviendo en la iglesia, feliz trabajando con jóvenes, feliz siendo todo lo que Dios esperaba de mí aquí en mis estudios y en la iglesia y disfrutando de mi familia. Y Dios me sorprendió y yo creo que incluso me pilló desprevenida, porque cuando estábamos allí, el profeta invitado era el profeta Len. Algunos sé que lo habéis conocido cuando él estuvo aquí. Y nos invitaron porque él estuvo un tiempo orando por algunos pastores, líderes y misioneros, y nos incluyeron a mi mamá y a mí. Y recuerdo que estaba una amiga de mi mamá presionando: no, Pati, tienes que estar, que él va a estar, tienes que estar con él, lo que Dios te va a decir a través de él. Y yo pensé, ok, va a hablarle a mi mamá, yo me quedo aquí, la espero y cuando salga ya me contará. Y mi madre me dijo: no, no, tú vienes conmigo. Yo: no, mamá, te están invitando a ti, eso es tuyo, yo no quiero meterme, Dios está invitando a ti. Me dijo: no, no, tú vas conmigo, yo sé que Dios nos va a hablar a las dos. Y recuerdo que cuando entramos y él empieza a hablar, él me habla varias cosas puntuales de mi llamado, no me lo esperaba. Cuando él empezó a hablar fue como: está hablando de otra persona, ¿verdad? Yo no voy a hacer eso, yo no soy esa persona, yo no soy una persona que va a estar en lugares públicos. Él me habló sobre llamado de lugares donde me iba a estar moviendo, que se está empezando a cumplir ese llamado. Él me habló de que iba a moverme en Estados Unidos, en Colombia, en otros lugares. Yo pues, esa palabra es para otra persona. Y recuerdo que me impactó tanto, pero un punto donde, aunque tenía mucho miedo y sentía que una parte de mí decía: esa palabra no es para mí, otra sabía: Dios me está hablando a mí, yo no puedo ignorar esto. Y me aferré a esas palabras durante todos estos años. Decidí que volví, dije: si esto es de Dios, llegará el momento y Él será el que me hablará y me dirá. Yo de momento voy a seguir con mi vida, voy a seguir estudiando, voy a seguir sirviendo, voy a seguir siendo lo que he decidido ser en la iglesia, no me voy a preocupar. Y cuando en el 2020 Dios le habla a través de mi mamá, yo le digo: Señor, yo necesito una confirmación. Estaba aterrada, honestamente, cuando Dios me habla de que era el tiempo. Y Dios me confirma en ese tiempo, me da mucha paz, me da mucha tranquilidad y puso esa convicción en mi vida de: para esta hora has llegado, como la canción de Marcela Gándara. Esa canción me ha impactado tanto y me ha hablado Dios tantas veces a través de ella. Para este tiempo has nacido, para este tiempo has nacido tú. Para esta hora has llegado, Dios destinó que estuvieras aquí, y Dios destinó que fueras creado para estar en este tiempo, para impactar tu generación. ¿Sabes qué? Cuando Dios me habló en ese momento y me dijo: es tu hora, le dije: Dios, si tú vas delante de mí, yo iré. Solo te pido que tú vayas guiándome y dándome dirección. Y Él me dijo: yo lo haré. Y dije: no voy a dudar de ti, no voy a dudar, no quiero perder tiempo dudando. Te animo, es tiempo de que no desperdicies, malgastes tu tiempo dudando: ¿será que Dios tiene algo conmigo? No, eso es para hombres de la fe, eso es para otras personas. No, Dios tiene un llamado y una misión contigo para que alcances tu generación. Segundo, es una generación que camina en obediencia. Es una generación que camina en obediencia. Marcos 1:4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y empezamos antes analizando la vida de Juan antes de que naciera. Leímos sobre cuando el ángel le habla a Zacarías, leímos sobre el momento donde Zacarías es lleno del Espíritu Santo y él profetiza sobre su hijo Juan. Y como leímos en el versículo de Lucas 1:80, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Vemos cómo todo lo que Dios habló se empezó a cumplir, pero no se cumplió simplemente porque sí, Él dio pasos de obediencia. Podemos verlo aquí: el niño crecía y se fortalecía en el espíritu. O sea, sus padres supieron entender el carácter de lo que Dios les había hablado para criar a su hijo conforme a ello, pero Juan también supo entender su llamado. De forma que él caminó en obediencia conforme a este llamado. Él dio los pasos de obediencia para poder llegar a cumplirlo. Podríamos pensar que se podría haber acobardado, ¿no? Es un llamado muy grande. Él podría haber tenido temor. Él podría haber dicho, cuando Dios le dijo que llegó el momento, él podría haber dicho: no, Dios, no estoy listo, o llama a otra persona. No, vemos que él entendió el carácter, se preparó conforme a ello, caminó en obediencia, de forma que cuando Dios le dijo, no dudó, se lanzó. Por otro lado tenemos a Timoteo. Primera de Timoteo 4, del 11 al 14. Dice: esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti,
que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Segunda de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo insta a Timoteo aquí a que camine entendiendo el don que hay en él. Como hablamos antes, vemos que Timoteo caminó en obediencia hasta que su ministerio fue activado por la imposición de manos, pero Pablo aquí le dice y le recuerda, Timoteo, no descuides. Timoteo, no te descuides. Sigue caminando en obediencia. Lo que está diciendo ya estabas caminando en obediencia, no te descuides del don. No descuides del llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Ha sido excelente. Yo me imagino eso. Es como cuando alguien le está diciendo, es que ha sido excelente, pero ahora recuerda, no vayas a olvidarte. Lo has hecho hasta aquí perfecto. No te desvíes ahora, para poder seguir siendo ese ejemplo, para poder seguir siendo ese reflejo de Jesús, para poder hacer el impacto que Dios te ha llamado a hacer. No descuides, Timoteo. Dios te dice, no descuides. Y si te descuidaste, vuelve al camino de obediencia. Para ser esa generación necesitamos caminar en obediencia. Pero en el segundo versículo me encanta. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esa fe fingida de la que habla Pablo, yo pensaba que podríamos traducirla como fe genuina, ¿verdad? Como esa fe genuina que tenía Timoteo. Y yo pensaba, es ese entendimiento de que debemos caminar genuinamente amando a Dios y queriendo agradar su corazón, porque aquellos que caminan de esta forma son los que van a caminar en obediencia, porque vas a tener que caminas en rectitud y caminas queriendo agradar el corazón de Dios en cada momento, y por tanto no vas a desviar tu mirada, solo vas a escuchar su voz, vas a decidir caminar conforme a su voz. Y déjame decirte lo siguiente, Dios no busca perfección, porque creo que es una mentira y un paradigma que muchas personas creen. Dios no busca perfección, Dios busca un corazón dispuesto. Dios está buscando corazones dispuestos a obedecer cuando resulta sencillo y cuando obedecer implica hacerlo con lágrimas, con dolor, con renuncia. Como Abraham, Dios busca una generación dispuesta a escuchar su voz, y cuando Dios te diga, eso es lo que tienes que sacrificar, vale Dios, aunque duela, lo haré. Dios está buscando esa generación que obedezca sin cuestionamientos, sin quejas, sin dudas. Ay, es que Dios, yo no quiero hacer esto, ¿por qué me pides que haga eso? Yo odio hacer eso. Y para mí esto me toca tan de cerca, porque todo el llamado de Dios para mi vida ha sido Dios sacándome de mi zona de confort. Vale Dios, vamos a usar redes sociales. Dios mío, cómo no me gustan. Bueno Señor, vamos a hacernos una foto aquí para poder publicar algo que sea mensaje de tu verdad. Vale Dios, vamos a hacerlo. No, vamos a grabar aquí un vídeo hablando. Para los que me conocen saben que yo odio hablar en público. Y ha sido así, pequeños pasos de obediencia. Y pensaba en la charla que tuve con mi madre cuando íbamos en el tren camino a Bogotá. Hubo un momento donde yo honestamente estaba escuchando adoración, me olvidé de todo el mundo que estaba a mi alrededor, y fue un momento como tan profundo entre Dios y yo, y le dije, Señor, yo no quiero hacer esto. O sea, yo quiero cumplir tu llamado, yo quiero agradarte, sabes que es mi corazón, pero Dios mío, todo esto que me estás llamando de cantar, de ministrar, de adorar, de estar relacionándome con gente, tú sabes que yo no soy así. Yo no quiero hacerlo, Dios, pero quiero amarte. Y recuerdo que me puse a llorar, le dije, mamá, estoy sintiendo esto, no sé qué hacer. Y ella me dijo, cariño, la gente tiene una idea muy romántica del llamado, pero verdaderamente el llamado implica muerte. Implica procesos donde te rindes, procesos donde te consagras, donde decides que caminar en obediencia es siempre sí, quiera o no quiera. Y recuerdo que ella me dijo, pero no luches contra esto, no permitas que esta emoción crezca en ti, simplemente obedece. Dios te dijo que iba delante de ti, simplemente escúchale. Y dije, vale Dios. Recuerdo que llorando le dije, Dios, yo te entrego esto, yo quiero servirte. Jamás me imaginé las dificultades que iba a vivir en este primer viaje, de verdad. Yo sentí que estuve a punto de morir de lo enferma que me puse. Muchos sabéis que me enfermé en Medellín. Cuando regresé a Bogotá descubrí que tenía parásitos. Estuve muy enferma durante 3 semanas, dejé de comer, no podía comer nada, no podía del dolor, me levantaba con dolor, me acostaba con dolor, tenía ganas de vomitar todo el tiempo. Llegó un momento donde empecé a tener unos síntomas muy extraños, se me empezaron a resecar la boca, los labios, los ojos, se me empezaron a caer las pestañas, se me empezó a romper el pelo, se me empezó a resecar la piel. Fue horrible, me empezaron a fallar las fuerzas, no podía pensar.
descubrimos que estaba deshidratada en un nivel muy intenso, empecé a intentar hidratarme en medio de todo eso y nadie se imaginaría que en esos momentos donde me costaba pararme de la cama, a veces tenía que hacerlo y hacer un gran esfuerzo para algo tan sencillo como maquillarme para estar en una entrevista. A veces era, Dios mío, no puedo, Señor, no me dan las fuerzas, me siento tan mal. Y era, no, un paso de obediencia. Y me levantaba, me alistaba, entendía el carácter de esa entrevista, de que era una puerta abierta, voy a obedecer, Dios. Y simplemente caminaba y lo hacía. Y a veces era un esfuerzo estar allí sonriendo en esa entrevista, intentando escuchar lo que me estaba diciendo el periodista y responderle. Y luego terminaba esa entrevista y otra vez me desvanecía. Fueron 3 semanas muy, muy duras. Yo creo que no os imaginaréis cuánto. Hubo momentos donde mi madre sabe, ha sido testigo, lloraba de la desesperación, de sentirme tan mal, de sentirme tan impotente, de que el cuerpo no me funcionara y no me respondiera. Pero yo sé que ha habido peso de gloria allí. Yo sé que he podido ver tanto respaldo de Dios en los vídeos, en lo que hemos estado viendo a través de los vídeos, porque fue sacrificado. Yo sentí que allí sacrifiqué y lo di todo. Dios está buscando ese tipo de obediencia. Dios está buscando que tú te levantes para darlo todo, todo, para poder obedecer sin reservas, sin condiciones, dándolo todo por nuestro Señor. Porque si lo pensamos, y yo lo pensaba así, no habrá ningún sacrificio que haga en la vida que se pueda igualar o comparar al gran sacrificio de Jesús. Y eso me da fuerzas, porque cuando a veces pienso, Dios, es que este sacrificio que me pides, en ese escenario enferma como estaba, Dios, ¿quieres que haga este sacrificio? El cuerpo no me da. Y luego pensaba, pero si Jesús vivió el gran sacrificio, jamás mi sacrificio se comparará al sacrificio de Jesús. Te animo a que pienses así. En tus momentos donde te cuesta obedecer, piensa en el gran sacrificio de nuestro Señor Jesús. Jamás alcanzaremos a estar a ese nivel de sacrificio. Tercero, una generación que entiende su llamado a una consagración total. Y vamos a Mateo 3:4. Y dice así: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. ¿Y cuántos están haciendo la lectura de la Biblia en un año? Levantad la mano. ¡Wow! ¡Cuántos valientes! Está siendo increíble, ¿verdad? Y yo había leído en este tiempo acerca de los evangelios, pero cuando volví a leer este versículo, fue Dios recalcándome algo que habló muy profundo a mi corazón. Y no sé cuántos cuando leísteis esto pudisteis pensar lo mismo que yo. Y es, vale, vestía con pelo de camello, un poco extraño, ¿no? Esa alimentación que tenía, langostas y miel silvestre. Muy peculiar, ¿no? Esa forma de vivir, porque no otra cosa, porque esa forma en que Dios lo llamó a caminar. Y pensaba que muchos podemos caer en esta forma de pensar, pero yo creo que simboliza y está ligado al nivel de consagración que Dios le pidió a Juan. Es como si simbolizara que él se despojó de todo, para vivir con lo más básico, entendiendo que lo tenía todo, teniendo a Dios. De forma que él se consagró por completo. Y vemos ese estilo de vida en el desierto, o sea, Dios lo apartó en ese tiempo. O sea, seguro que vivió los primeros años, Juan allí con sus padres, ellos le dieron la dirección, pero luego vemos este tiempo donde él se aparta al desierto, prepara su corazón, él se equipa, es como si se hubiera despojado de todo allí en la soledad con Dios, solo Dios y él, entendiendo lo que Dios quería hablarle, pero sobre todo entendiendo que él necesitaba llegar a ese nivel de consagración, de santidad, donde Dios lo purificaba por completo para que estuviera listo. Por eso cuando estuvo el momento, él estuvo listo. Cuando llegó el momento para publicar, para poder empezar a compartir y preparar el camino. Pero él se preparó y él entendió que primero tenía que consagrarse por completo, vivir de forma santa para poder cumplir el gran llamado que tenía de parte de Dios. Y pensaba esto, yo creo que un gran llamado que Dios tiene con alguien implica una consagración completa. Yo creo que todos habréis escuchado esa frase de Spearman: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues yo creo que un gran llamado implica una consagración total, donde lo rindes todo. Y me encanta que Timoteo también entendió este llamado. Como hablábamos antes, él no llegó al ministerio porque sí, él también se preparó. Como hablábamos antes, él caminó en obediencia. Su abuela Loida y su madre Eunice le infundieron este amor por Cristo, pero también este entendimiento de vivir en su juventud consagrado, en rectitud,
como hijo de obediencia. Vamos a 1 Timoteo 5:22, que dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Y esa es la parte con la que quiero que te quedes. Consérvate puro, consérvate puro. 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. En esta parte, en este segundo versículo, Pablo le habla sobre los hombres envanecidos que no caminan en sana doctrina, y que también le habla sobre el amor al dinero, esos hombres que han caído en amar al dinero, y cómo ese amor al dinero es la raíz de todos los males. Y Pablo lo que le está diciendo aquí es: huye de todo lo que pueda envenenar tu corazón. Timoteo, evita que repudies esas cosas, que sepas que no agrada a mi corazón, todas esas cosas que puedan intoxicar. ¿No te ha pasado alguna vez que te has intoxicado con un alimento? Como yo os compartía, yo me intoxiqué fue por tomar agua en Medellín, un agua saborizada. Horrible, horrible, algo tan sencillo que parecía que no me iba a hacer daño y me intoxicó por completo el cuerpo, que luego estaba tan mal. Aquí es lo mismo, huye. Es decir, no seas condescendiente contigo mismo, no permitas esas pequeñas cosas, porque luego ese amor al dinero, no hay problema, me gusta el dinero. Ese amor al dinero, la raíz de todos los males. Huye de todas estas cosas, huye. Le dice: sé ejemplo. Sé ejemplo significa huye de todo eso. Ser ejemplo es camina en rectitud, sé ese hombre santificado, ese hombre consagrado. Pablo aquí lo exhorta a Timoteo a que viva de esta forma, y Dios hoy nos exhorta a ti y a mí a que vivamos de esta forma, completamente consagrados. Ruth, ¿puedes ir subiendo, por favor? Te voy a invitar a que te pongas en pie. Tengo 3 puntos más, pero sentí claridad de parte de Dios que no era el momento de compartirlos. Solo quiero cerrar leyéndote el 6.º punto, que es una generación que comprende que su llamado comienza a alcanzar su generación más cercana. Y pensaba en el caso de Juan el Bautista, pensaba en sus padres, hombre y mujer piadosos, que caminaban en rectitud, que amaban a Dios. Pero sabes que ellos entendieron ese llamado a alcanzar su generación, porque a lo mejor no se habla mucho de ellos. A lo mejor mucha gente incluso no conocíais quién eran Elizabeth y Zacarías, pero allí jugaron su papel porque entendieron su llamado de alcanzar a su hijo. Era su generación. Ellos lo entendieron. Timoteo, cuando estudias, sabes que su padre era griego, y habla de que fueron su abuela y su madre los que le infundieron este amor, los que le infundieron esta fe, este amor por vivir consagrado para Dios, por servirle, por encontrar su llamado. Pensaban tantas madres aquí por las que oramos, madres que les está tocando luchar solas a lo mejor y que sienten que no tienen las fuerzas. Pensaba, qué mujeres de testimonio solas, pero allí estaban. Fueron esa generación que se levantó de mujeres empoderadas en Él para poder empoderar a su generación, que era Timoteo. Y luego vemos todo el impacto que hizo la vida de Timoteo. Qué hermoso. Un Abraham que entendió lo que debía inculcarle a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Entendió que su hijo no era suyo, que le pertenecía a Dios, y estuvo dispuesto incluso a sacrificarlo. Él supo infundirla a nivel espiritual. Él supo contagiar a su generación con lo que él había respirado. El hombre de los altares, conocido como amigo de Dios, él supo poder impartirle esto a su generación. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Oh, Señor, tú estás buscando en esta mañana esta generación que se levanta entendida para poder conquistar sus generaciones, Dios. Hoy queremos estar apercibidos, Dios, que ninguno se desconecte, que todos podamos entender este llamado a título personal que nos estás haciendo a cada uno de nosotros, sin tener en cuenta, Señor, a diferencia de nuestro género, de nuestra edad, Señor, a cada uno de nosotros a título personal. Hoy tú nos haces este llamado. Oh Dios, es el tiempo de tu iglesia.
Es el tiempo de tu iglesia, Señor. Yo lo creo y conforme preparaba esta palabra es lo que ponías en mi corazón. Es el tiempo de que esta iglesia se levante como esa generación. Hemos estado clamando por un avivamiento en medio de nosotros todos estos meses, el último año. Dios, hemos clamado con fervor, con pasión por este avivamiento en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra ciudad, de nuestra nación. Pero queremos entender hoy que ese llamado empieza en nosotros, Dios. No empieza en el de al lado. No empieza en un esposo, en una esposa que diga sí. Cuando él diga sí, yo lo hago. Aunque mis padres digan que sí, entonces yo lo hago. Dios empieza con nosotros. Y si tú quieres hoy aceptar este llamado a alcanzar tu generación, yo te voy a invitar a que levantes tus manos, entendiendo el carácter que tiene, entendiendo que estás haciendo un pacto delante de Dios. Y como nos enseña la palabra, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, entendiendo que tú sí seas así. Oh Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Gracias por todas esas manos levantadas que te están diciendo sí en esta mañana. Dios, porque sabemos, vamos a ser esa generación, lo declaramos hoy, que se levante para alcanzar a esta generación de Alicante, Señor, para alcanzar esta generación de España. Y Dios, donde tú nos lleves, porque yo lo creo, Señor. Aquí hay llamados que aún no han sido activados, llamados que aún no han despertado, personas que están dispuestas para escuchar tu llamado, lo que tú tienes para sus vidas. Dios, tiempo de revelación, una generación, Señor, como un Timoteo, que aunque viva adversidad, aunque pueda tener todo en contra, te mira a ti y es ese ejemplo en medio de su juventud, Señor. Una generación que entiende el llamado de santidad y que entiende que aunque el amigo al lado no lo haga, se levanta a él y él es lo que tú esperas de él, Señor. Una generación de jóvenes que abraza su llamado, Dios, que no necesita un campamento más para animarse o emocionalmente sentir algo, Dios, sino que viven, caminan en intimidad contigo, Señor. Esa generación que se levanta para cada día buscar tu rostro lo primero, para luego ser luz allí en su lugar de estudio, Señor, en el instituto, en la universidad. Oh, Señor, y te pido por esta generación de niños. Gracias, Dios, por esta generación que está creciendo, amando la casa de Dios, sintiendo que es su hogar, Dios. Gracias por estos niños a los que a veces escuchamos memorizando versículos del Club de la Lámpara, Señor. Gracias por estos niños que crecen respirando la palabra de Dios, que viven y la respiran y conocen la verdad allí desde una edad tan temprana, Dios. Y si tú eres padre, te animo, consagra a tus hijos en este instante. Empieza por consagrarte a ti mismo. Dile: Dios, yo me consagro, yo me dispongo para ser ese padre que alcanza mi generación. Pero te pido por mi generación, te pido por mis hijos, Señor, conságraselos a Dios. Si tienes que decirlo, dilo: Dios, mis hijos son tuyos, no me pertenecen, tú me los diste, son tuyos. Oh Dios, lo creemos, una generación que se está levantando, Dios, para hacer luz en un mundo de tinieblas y de oscuridad, para compartir esa luz, para compartir de la verdad, Señor, para hacer ese testimonio vivo a la gente a nuestro alrededor de quién eres tú, Señor. Tiempos donde entramos en evangelismo, donde no nos da miedo de compartir, tiempos donde tú pones un sentir y se evangeliza en autobuses, en plazas, Señor, en institutos, en universidades. Dios, un tiempo donde tú traes ese avivamiento en nuestras vidas, ese anhelo de compartir la verdad allí donde tú nos has puesto, a lo mejor a un profesor como fue mi caso, a lo mejor a amigos que has puesto alrededor. Dios, despierta, 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 Espíritu Santo, despierta. Despierta a esta generación, Señor, despiértanos para que seamos esa generación que cumple lo que tú tienes para nuestras vidas en cada área, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos. Amén.